Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a la reseña entrevista con Samuel Pagán acerca de su libro sobre Moisés, que es parte de la colección Biografías Bíblicas de Editorial CLIE. Sí, es el libro Moisés, Vida, Enseñanzas y Significado. Sí, este libro de poco más de 250 páginas, cuyas medidas son las siguientes. Tiene 14 centímetros de ancho por 21 centímetros de alto por casi 2 centímetros de lomo. Este libro escrito por Samuel Pagán, y justamente le hemos preguntado específicamente qué tiene para decirnos acerca de por qué la elección de este personaje bíblico representativo de una tremenda etapa en el pueblo de Israel. Y esta fue su respuesta y le damos la bienvenida a Samuel Pagán. Mira, Moisés es una figura importante en la Biblia. Y es una figura importante porque se relaciona con una de las teologías más importantes que nosotros tenemos en la Escritura. Moisés se asocia con la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y ese proceso de liberación afirma una de las características de Dios más importantes que nosotros conocemos desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y es que el Dios bíblico odia las cadenas. El Dios bíblico no está de acuerdo con aunque las cadenas tengan 24 quilates. No, todo lo que amarra al ser humano, todo lo que cautiva a las personas, todo lo que le impide a los hombres y las mujeres llegar a ser lo que Dios quiere que ellos sean, no proviene de Dios. Y ese acto de liberación individual, social, nacional, se relaciona con un personaje, Moisés, sencillo, que la Biblia presenta con virtudes y con defectos. Es decir, que el Moisés que yo presento, las notas biográficas que nosotros presentamos en torno a Moisés, no es el de Moisés superhéroe, no es el de Moisés con capa, no es el de Moisés que vuela, es el de Moisés que tiene los pies en el piso, que quiere hacer la voluntad de Dios, pero que también tiene un genio difícil. Se necesita estar descontrolado para romper las tablas de la ley que Dios le dio. Y se necesita estar descontrolado de temperamento para golpear una roca cuando Dios le dice que toque la roca para que reciban agua. Es decir, que mi acercamiento a Moisés es un acercamiento biográfico, histórico, natural, pero también es un acercamiento teológico, es un acercamiento bíblico para no solamente descubrir al Moisés que liberó al pueblo de Israel, sino cómo esa imagen de Moisés, cómo esa teología de Moisés se ve en el resto del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hasta en Hollywood con la película en torno a Moisés. Así llegamos a comprender que este libro, bueno, lo abrimos y tenemos un libro que en su tapa y contratapa tiene una solapa, como estamos viendo, y tiene aquí una página de descarga gratuita como muestra de gratitud por su compra para descargar los 7 descubrimientos nuevos sobre Jesús que nadie te ha contado con un código de descarga. Y dando vuelta a las páginas tenemos aquí la hoja acerca del autor, luego dando vuelta a la página una página de agradecimientos y luego tenemos el índice que en sí nos va a presentar los diferentes capítulos desarrollando las siguientes temáticas. Luego del prólogo tenemos el prefacio y luego del prefacio la introducción que nos va a hablar de múltiples temáticas acerca de Moisés. Así llegamos al capítulo 1, nacimiento y llamado de Moisés. Luego el capítulo 2, Moisés ante el faraón. Así llega el capítulo 3, que tratará sobre la Pascua. El capítulo 4 tratará sobre el camino al Sinaí. El capítulo 5 hablará sobre Moisés en el monte Sinaí. El capítulo 6 tratará sobre los 10 mandamientos, hablando sobre cada uno de ellos en detalle.
El capítulo 7 nos meterá en las leyes y revelaciones adicionales a Moisés. El capítulo 8 hablará sobre el tabernáculo de Moisés con cada una de sus partes. El capítulo 9 hablará sobre la idolatría y algunos acontecimientos bíblicos en particular. El capítulo 10 tratará sobre el tabernáculo. Y finalmente el capítulo 11 tratará sobre Moisés en la Biblia y en la historia. Finalmente encontraremos la bibliografía utilizada para la hechura de este libro. Y si bien la vida de Moisés es extraordinaria en muchos aspectos, vemos que es uno de los únicos dos personajes que aparecen en el Nuevo Testamento en lo que es el llamado evento del Monte de la Transfiguración. Y justamente le preguntamos a Samuel Pagán por qué Moisés es uno de los dos que aparecen junto con Elías en el Monte de la Transfiguración. Interesantísima su respuesta, escuchemos. La importancia de Moisés no puede subestimarse en la Escritura, y mucho menos en el ministerio de Jesús de Nazaret, cuando una de las narraciones más importantes de los evangelios es la alusión de la transfiguración de Jesús. En ese momento, en el Monte de la Transfiguración, hay dos testigos en sentido de eternidad. Es que se presentan Moisés y Elías. Moisés representando la ley, Elías representando los profetas, y los profetas son la interpretación de la ley, los escritos son la interpretación de los profetas que interpretan la ley, y el Nuevo Testamento es la interpretación de los escritos, la interpretación de los profetas, y a última instancia es la interpretación de la ley que representa a Moisés. Cuando esos testigos llegan a la transfiguración, se alude también a la transfiguración de Moisés, al momento en que Moisés llega al monte Sinaí y el rostro brilla de forma especial. Respecto a la experiencia del monte, es importante indicar lo siguiente. Yo quiero que tus videntes sepan que la vida de Moisés comenzó en un ambiente de muerte. Lo tiran a un río. El faraón había mandado a que mataran todos los niños. Lo salvaron las parteras, lo salvó su hermana, lo salvó las ayudantes de la princesa del faraón, lo ayudó la hija del faraón, lo ayudó posteriormente su mamá. Una serie de mujeres que estuvieron dispuestas para apoyar a Moisés y para que pudiera vivir. Ese ambiente de muerte inicial no fue poderoso para quitarle la posibilidad a Moisés para subir al monte Sinaí y ver a Dios y encontrarse con Dios y dialogar con él cara a cara. Esto es importante porque es una enseñanza fundamental para que se sepa que el pasado nuestro no necesariamente tiene que determinar nuestro futuro y nos cautiva el presente. Un Moisés viene de un ambiente de muerte, pero llega a la cima del monte de Dios, porque cuando la gente cae en las manos de Dios, es transformada. Y en el libro, lo que yo hago es decir, esta es una enseñanza importante, que nuestro pasado no tiene el poder de cautivar nuestro presente, ni desorientar nuestro futuro. El apóstol Pablo lo afirmó: el que está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, es una nueva creación. Y Moisés no dio un discurso sobre eso. Moisés lo vivió. De la muerte a la vida, al éxito, al monte de Dios. Uno de los detalles, cuando uno lee la Escritura, se encuentra con narraciones como la del Monte de la Transfiguración. Eso hace que uno vuelva a leer las narraciones de Moisés. Y cuando uno estudia las narraciones de Moisés al subir al monte Sinaí, Dios lo llama, Dios lo comisiona, Dios lo prepara, y cuando sube, el encuentro con el Eterno, el encuentro con la divinidad extraordinaria, el encuentro con el Señor de los ejércitos, no deja a las personas iguales. El rostro de Moisés resplandeció y comenzó a iluminar, y de pronto, para que no cegara a la gente que estaba alrededor de él, se puso un velo
de forma tal que, por un lado, se controlara la iluminación, pero por el otro, distinguirlo. Él es la persona que está con el velo, de forma tal es el ungido del Señor. En el Nuevo Testamento, una de las tradiciones teológicas fundamentales del Nuevo Testamento es que con la llegada de Cristo, el velo del templo se abre. Es decir, que en el caso de Moisés, simbólicamente hablando, ese velo se mueve, se abre para que se pueda ver el ser humano en su totalidad y para que el ser humano pueda reflejar la gracia de Dios en su totalidad. Son narraciones importantes porque son narraciones con implicaciones teológicas fundamentales. La teología del apóstol Pablo es que la conversión hace gente nueva y una gente nueva genera actitudes positivas y una gente nueva se encuentra con el Cristo del Nuevo Testamento y de acuerdo con el Evangelio de Juan, ese Cristo que hace gente nueva, esas personas transformadas, según Juan, lo que tienen por dentro son como ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Y esa es una afirmación teológica que habla acerca del poder transformador que tiene Dios siempre, pero especialmente cuando las personas se encuentran con Dios, esa transformación se hace realidad, como le pasó a Moisés. En el libro yo he querido destacar peculiaridades en las narraciones sobre Moisés que tienen implicaciones para la sociedad contemporánea, que tienen repercusiones para los seres humanos el día de hoy. Y uno de los detalles que destaco es que una vez que uno se encuentra con Dios, no queda igual. Moisés no quedó igual, el apóstol Pablo lo afirma y Juan dice que son como ríos vivos que salen de lo profundo del ser. Así es, y saben que este libro en particular lo podemos conseguir en el sitio de CLIE.es, por supuesto utilizando el cupón de descuento COMRODO, Y acordate, si estás en Colombia, llámame, si estás en México, llámame, si estás en España, llámame, y si estás en Estados Unidos, llámame al número que figura en pantalla, porque soy su distribuidor local de confianza por ahora en esos países, así que llámame si quieres conseguir materiales de CLIE o cualquier otro tipo de material al número que figura en pantalla. Recuerden también que estamos haciendo envíos por DHL, llegando en tiempo y forma de manera responsable, y que también están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento COMRODO y que en la descripción del video o en el comentario fijado te vamos a dejar el link de compra en Amazon de este libro en particular. Pero si querés bendecir a nuestra familia y el trabajo en el canal, llámanos al número que figura en pantalla, porque de hecho vas a hacer la compra directamente conmigo y eso es de mucha bendición para nosotros. Saben, siguiendo con la entrevista con Samuel Pagán, le preguntamos en sí cuáles son las enseñanzas particulares que nos deja este libro, más allá de todo lo que habla de los datos biográficos y los datos históricos de Moisés. Y es tremendo lo que nos va a contar a partir de ahora. Escuchemos. Uno de los temas que yo quiero destacar en el libro sobre Moisés es el hecho de las dificultades en la vida. Dios llama a Moisés para que saque a los hijos de Israel, las hijas de Israel. El faraón era una persona complicada. Dependiendo del día estaba su temperamento. Dependiendo del día estaba si se aceptaba la petición de Moisés o no. Pero finalmente los dejó ir. Pero cuando los dejó ir, mandó al ejército para que los persiguiera y los culminara, los matara. Tan pronto el pueblo sale con Moisés, lo primero que se encuentra son con problemas. No tenían agua y el pueblo comienza a murmurar, es que no había tumbas en Egipto que nos traen a morir aquí al desierto. Comienza la dificultad, comienzan los problemas, inclusive cuando ya pasan y van a llegar a la tierra prometida, cuando están a punto de llegar a la tierra prometida, se encuentran con el Mar Rojo. Problema tras problema tras problemas. El éxito en la vida no depende de los problemas que la gente tenga. El éxito en la vida depende cómo enfrentamos la adversidad.
¿cómo enfrentamos el problema? ¿Cómo enfrentamos el conflicto? A mí me gustaría decirle que yo diga, que afirmo en el libro que no vamos a tener problemas en la vida y que no vamos a caer. Siempre en estos días que he estado en la televisión presentando el libro, alguien siempre me pregunta, pero mire doctor, lo que pasa es que la gente resbala y cae. Sí, la gente resbala y cae, pero lo peor que nos puede pasar no es resbalar y caernos. La vida de Moisés nos dice que si uno resbala y cae, Dios nos ha dado buenas manos para que la pongamos en el suelo y nos levantemos en el nombre del Señor. Lo peor no es resbalar y caerse. Lo peor es enamorarse del suelo. Lo peor es estar cautivo en la derrota. Lo peor es vivir una vida de amargura en amargura, de dolor en dolor, sin descubrir las enseñanzas que tenemos cuando enfrentamos las adversidades. Entonces, cuando leemos la vida de Moisés y el libro de Moisés que acabo de tener, hay estas enseñanzas que tienen implicaciones de manera desde la perspectiva contextual, desde la pertinencia de la vida. Hay afirmaciones teológicas para debatir y afirmar y dialogar teológicamente. Pero como yo quiero llegar al pueblo y yo quiero llegar a la iglesia en general, no solamente al ambiente universitario y en seminarios graduados, yo quiero llegar a la gente en los bancos que caminan, que enfrentan la existencia humana. He querido tocar elementos existenciales de cómo poder, con el ejemplo de Moisés, superar nuestros conflictos en la vida para ser personas que puedan ver la tierra prometida y puedan descubrir, disfrutar y compartir la voluntad de Dios en sus vidas. Tremendo, tremendo, sí, así es, estoy 100% de acuerdo. Llegamos así a la etapa final de lo que es esta entrevista y le preguntamos a Samuel Pagán a modo de conclusiones qué cosas quería compartirnos edificantes, no solamente de la hechura del libro sobre Moisés, sino también lo que fue la experiencia de haber visto su vida a lo largo de toda la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento y algunos datos sobresalientes. Y esta fue la intención y las palabras que él nos decía. Moisés ha sido un personaje muy importante en la historia, porque desde la perspectiva judía es nada menos que el legislador por excelencia. Está Moisés asociado con la fundación de la nación de Israel. O sea, su importancia no puede subestimarse. Desde la perspectiva cristiana, Moisés es un profeta de importancia capital, porque Moisés, que representa la ley, y Cristo representa la gracia, para ubicarlo en esa perspectiva, con la llegada de Cristo no se elimina la ley, se reinterpreta. Y con la ley de Moisés no se elimina la gracia también está incluida. Esta división que a veces nosotros hacemos de la gracia por un lado y la ley por el otro, tiene que ser revisada, porque el Nuevo Testamento también da importancia a la ley. Cristo la reinterpreta, no la ignora, la reinterpreta, pero también la gracia una la tiene en el Antiguo Testamento en la vida de Moisés. Por ejemplo, una persona que rompe algo que Dios le ha dado, o sea, recibe toda la manifestación de la misericordia de Dios. Es un asesino, mata a un egipcio. Una figura así recibe la gracia de Dios sin dificultad ninguna. Para el Islam también Moisés es importante, porque Moisés se presenta como un gran profeta que orienta al pueblo, que le da guianza al pueblo. Moisés en el Islam es el profeta que da leyes, el profeta que orienta a la comunidad para hacer la voluntad del Señor. Tanto en el judaísmo, el cristianismo y el islam, Moisés es importante. Pero no solamente está ahí. Moisés ha sido importante en la literatura, libros completos en torno a Moisés. En el medievo, Moisés ha sido importante en la música. Ha habido óperas dedicadas a Moisés. Hasta en Hollywood,
Moisés ha sido importante, porque ha habido varias películas de importancia capital que se han presentado en Hollywood y en el mundo, donde presentan un Moisés. Algunas películas destacan el viaje por el mar, otras películas destacan la revelación del Sinaí, otras películas destacan la salida de Egipto y su vida en Egipto, pero no es un personaje que podamos ignorar y subestimar. Moisés es parte de una serie de personajes bíblicos que nosotros tenemos en la Escritura y que ha sido mi placer estudiar los últimos años. Por ejemplo, Moisés forma parte de un grupo de personas con virtudes y defectos que Dios usa en la Escritura. Por ejemplo, un hombre como Noé cumple la voluntad de Dios, pero tenía problemas con el alcohol. O sea, uno se encuentra personas como Abraham y Sara, salen de su confort, pero tiene problemas a Abraham con el asunto de la verdad y la mentira. Cuando había crisis, se desorientaba y decía una mentira. Tenemos casos como el de David. Bueno, David era tan importante que el Mesías se llama, uno de los títulos del Mesías es el hijo de David. O sea, pero lo peor que le podía pasar a uno en la antigüedad era estar casado y ser amigo de David, porque le podía costar la vida. Así nosotros tenemos a Pedro, nosotros tenemos a Judas, personas con virtudes y defectos. Y en ese mundo de personalidades bíblicas que avanzan la voluntad de Dios en la historia, tenemos a Moisés. Porque la Biblia no oculta los defectos de la gente de Dios y de los líderes. La Biblia no presenta superhéroes. No es Superman que andaba con Moisés. No es Batman el que lo ayudaba. No. Son seres humanos con virtudes y defectos que han descubierto que el carril de los defectos tiene que ser superado para ser vencedores en la vida. Y que han entendido que tienen que destacar sus virtudes y que tienen que afirmar sus virtudes para superar las dificultades que van a enfrentar en la vida. La gran enseñanza de Moisés es que Dios lo utilizó, Dios lo bendijo, Dios habló con él, pero no era un superhéroe. Era un ser humano normal con virtudes y defectos, porque los que confían en las promesas del Señor, nos dice el Salmo, son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Muchísimas gracias, Samuel Pagán, por este tiempo que pude invertir en lo que es esta entrevista que hemos compartido, y recuerden que ya les he dado los medios de compra de este libro, que se los recomiendo, de la colección Biografías Bíblicas, en este caso Moisés, Vida, Enseñanza y Significado, escrito por Samuel Pagán de Editorial CLIE. Y estimados, muchas gracias a aquellos que se suman para ser miembros colaboradores del canal. Muchísimas gracias, porque por su aporte también podemos seguir adelante en esto, que es la difusión de materiales cristianos y también la venta de materiales cristianos para nuestra edificación. Así sigamos firme y adelante, pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!